Bienvenidos al episodio 339 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el veterano Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tienes delirium tremens, Beto? No, ¿verdad que eres abstemio? No abstemio del todo, pero casi abstemio. Ok, ¿y cómo suprimes los recuerdos de la guerra, Beto? Es muy fácil, Esteban. No puedes tener recuerdos de un lugar en donde no estuviste. Cierto, se me olvida esa parte, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas de nuestros auditores? Ya entenderán de qué estamos hablando. No sé si lo entenderán, pero esperemos que al menos no piensen que... Mira, tomando en cuenta la cantidad de veces que ese ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Principio... ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? No o por lo sé, menos yo. Cuando empezamos con una cita de Chespirito, siento como que es un mal augurio, pero... Ok. Démosle, Beto, démosle. Pero en fin. Y pues sí. No sé qué vamos a hacer porque ahora sí, la vez pasada, entre las vacaciones, el haber movido nuestros días y demás, creo que los tomamos por sorpresa y creo que esta semana decidieron desquitarse, ¿verdad? Sí, vamos a ver hasta dónde llegamos, Beto. Ok, que según yo, en donde se pusieron intensos fueron una vez más Ricardo Pérez y Alberto Palomo en YouTube. En Discord creo que estuvieron controladitos. Sí, pero bueno, hay algunas preguntas que podrían ser un poco largas. Sí, podrían. Pero solo si lo permitimos. Sí, Beto, y casi siempre lo permitimos. Tenemos esa debilidad. Depende. A veces. Ok. Sí, siempre podemos recurrir a pasar algunas a una sesión de fuego rápido y despacharlas. Empecemos a responder preguntas, Beto. Ok, ¿por dónde partimos? Tenemos una en Twitter. Ok, tenemos la partamos por eso. Andanada de YouTube y lo de Discord. Entonces, sí, partimos con la de Twitter. Es una de Héctor McCoy que dice: ya que hablaron de entintadores, ¿qué es más de su agrado? ¿Esos artistas entintados por otros o por ellos mismos? Y nos pone aquí una pequeña lista de 5 nombres. Que pues entonces vámonos uno por uno. ¿Entintado por alguien más o por él mismo? John Byrne. Alguien más. Usualmente. Bill Sienkiewicz. Por sí mismo. Ahí sí, no hay alternativas. No. Frank Miller en su mejor etapa. Klaus Jansson. Si su mejor etapa es Sin City, él mismo. Si su mejor etapa es Daredevil, Klaus Jansson. A mí me gusta más en la etapa... O sea, no es que no me guste lo de Sin City, pero me gusta más la etapa entintada por Klaus Jansson, a pesar de que es un artista menos experimentado que el que se ve con posterioridad, pero el otro estilo es un poquito más caricaturesco, podríamos decir. Así que yo me inclino por entintado por Klaus Jansson. No por alguien más, por Klaus Jansson. Yo como fan de la abstracción y la síntesis visual, me encanta lo que hizo en Sin City y 300. Así es de que yo en ese sentido probablemente yo esa como la mejor etapa de Miller. Que aparte también lo hizo y sin plumillas, a puro pincel. Como los valientes. Sí, y hojas de afeitar. No, hasta eso que no, usaba más el cepillo de dientes para hacer salpicados que la navaja para raspar, eso casi nunca. Mike Mignola. El mismo, sí. Y Kevin Maguire. Alguien más, porque si no, quién sabe cuándo acabe. Sí, yo diría... Y admisión propia. Él mismo lo dice. Yo diría que el comodín, Beto, que sería Joe Rubinstein. Mira, en realidad el tema con Maguire es que hace un trazo tan definido que en realidad con que tengas un entintador de corte clásico, en realidad no vas a perder nada. Sí. Así es de que creo que es algo que comparten algunos artistas de generación y que en realidad todos son bastante lentos por lo mismo. En realidad creo que ahora con la idea del entintado digital probablemente les tome el mismo tiempo lo que hacen usualmente a lápiz y entintarse ellos mismos de forma digital y va a funcionar de gran manera. Sino que le pregunten a Adam Hughes cómo mejoró su producción con el arte digital. Ok, Beto, sigamos. Ok, con eso acabamos con Twitter, que era la única pregunta. Entonces no sé si quieres pasar a YouTube, que fue donde se nos quedaron un puñadito vamos pendientes. A Discord primero. Ok, entonces en Discord partimos con JJ2049, que se leyeron los crossovers de Hanna-Barbera con DC que salieron hace unos años. ¿Tuvieron alguno favorito? Leí el de Batman con Elmer Fudd, de Tom King. Y está bastante bueno.
Es uno de los... dada la rareza del evento, no tuve mayores cuestionamientos a su integridad artística. Así que sí me gustó, pero no leí muchos más. O sea, a ver, creo que es el Yo sí único que leí leí. varios. Leí varios, pero es uno de mis favoritos, en buena medida por el arte del infravalorado Lee Wicks. Absolutamente. Que yo insisto, no entiendo cómo es que el Wicks no es una superestrella. Por ahí, ¿quién fue? Creo que Chris Samney puso en Twitter, puso una ilustración del Wicks de Spider-Man y nada más dijo, no me parece justo. Ahora me van a decir que el mejor artista de Batman y el mejor artista de Hulk también puede ser el mejor artista de Spider-Man. y es de esas evaluaciones que dices, Sí. Sí, hay argumentos para decir que es verdad. Sí, creo que lo único que podría... O sea, es como Stuart Immonen. Stuart Immonen te puede dibujar casi la mejor versión de cualquier cosa, pero no está asociado a una larga etapa con algunos de esos personajes. O sea, no podríamos decir que el artista que la gente recuerde más en Batman, por ejemplo, aunque ha hecho varias veces Batman, pero no sé, no se me ocurren historias particularmente memorables de Lee Wicks en Batman. Bueno. Porque en realidad no ha hecho tantas. Pero por ejemplo, No, o sea, no me refiero a que haya hecho muchos números, pero lo ha hecho varias veces en su vida. Por pequeños incluso miniseries periodos, especiales. claro. El especial de Robin, el de The Gauntlet, que se supone que es el examen final de Robin antes de que Batman lo deje salir con él a patrullar por las noches. Yo estoy casi Ese seguro. especial es buenísimo. Estoy casi seguro, Beto, que Nightfall dibuja los números en que aparece Ratcatcher. Casi seguro. No sé si todos, pero sí al menos un par. Y hace algo también en Troika. Ok. Sigamos, Beto. Martín Iván. Estoy pasando por una etapa de leer cosas de hace 10 años en Image. Recomienden lo que más les haya gustado de estos últimos 10 años. ¿De hace 10 años o en los últimos 10 años, Martín? Define, para atrás, para adelante o justo en la mitad. Tengo ahí una confusión con el periodo, Beto, así que tendríamos que tratar de deducir si estamos bien, pero se me ocurren cosas como Bedlam. Esta... Who is Jake Ellis? Junto con su secuela, Where is Jake Ellis? Ajá. ¿Cómo se llama la de... la del tipo que se ponía a entrenar con los avisos de los diarios? Que era como el estilo Atlas. Es Luther Strode. Luther Strode, gracias, Beto, que son 3 miniseries. The Strange Tale of Luther Strode. La segunda es The Legend of Luther Strode y la tercera es The Legacy of Luther Strode. Sí. No me puedo acordar cómo se llamaba la serie esta de espías de Nathan Edmondson. No sé si te acuerdas, Beto. Hizo varias de espías. No sé si te refieras a... te iba a decir... Era como Ghost, algo así. Hay una que es Ghosted, que según yo no es esa a la que te referías, pero no estoy seguro. Pero vamos, es que si nos vamos a los 2010, se podría argumentar que es la edad de oro de Image, ¿no? Es cuando se da el boom de Saga, de Walking Dead, es cuando surgen cosas como... esa era la que estaba tratando de recordar. Sí. Digo, es cuando aparecen cosas como Saga, Sex Criminals, Monstres. Es el boom de Invincible, de Walking Dead. Así es de que sí, así se fue como que a la época en la que es más Southern fácil. Bastards, que nunca terminará. Sí, pero ya hemos hecho las paces con eso. Estamos bien con que no termine. Sí. No, pero hay muchísimo. Nail Beater también partió en esa época, ¿no? Sí, también. Deadly Class, Chu. de Remender, Chu, de John Layman. ¿Cómo se llama la de Hickman? Bueno, una de las de Hickman, la más larga. East of West. East of West. También debe andar por los 10 años East of West. Sí, The Wicked and the Divine. También debe ser de ese periodo. Que hablaremos de eso un poquito más adelante también. Sí. Ya mencioné Saga. ¿Qué más? Phonogram es más vieja. Sí, Phonogram es de la primera década 2008. de este siglo. Algo así debe ser.
Es de los primeros, es uno de los primeros trabajos independientes de Kieron Gillen. Y su primera colaboración fuera de Marvel con Jimmy McKelvey. Bueno, ahí tienes un montón. Sí. Ya dimos, no sé, creo que por lo bajo tiramos 20 nombres. Sí, y nos faltan un montón. Pero ahí tienes con qué empezar, porque aparte no son series cortas. Es casi que lo que agarras es bueno. Casi diría yo. Sí, se puede ir a escuchar el podcast los últimos 10 años y por lo menos todas las recomendaciones de Image. Una vez cada 3 episodios hay alguna serie de Image, casi seguro, si no es que más. No me atrevo a decir que una vez cada episodio, porque hay veces que sí nos orientamos un poquito más a superhéroes, pero yo creo que al menos una de cada 3 recomendaciones debe ser algún cómic publicado por Image. ¿Cómo se llama el cómic que hizo el publisher de Image Comics? Hizo varios, pero de entrada recuerda que era el artista original de Supreme, con Rob Liefeld. No, pero como escritor. Apps tiene varios, y no sé si te refieres a Nowhere Man, que a mí me gustaba mucho. Sí, esa Nowhere Man es muy buena. Bueno, no he leído la secuela, leí solamente la primera miniserie, pero la primera miniserie es buenísima, con un excelente dibujo también. Sí, creo que yo sí leí la secuela. Sí. Ok, y Nowhere Man debe ser 2015 probablemente. Algo así. Que también por ahí hay otras que hemos mencionado así, de pronto está Witherman, The New World, y Crowded, que es bastante más reciente. ¿Puedes leerte el número 1 de Non-Player? Aunque creo que ya va en el 3. Salieron 3. Salió el 1, como 6 meses después salió el 2, y como año y medio después salió el 3. Y ya después se fue a hacer videojuegos. Y digo, no, ¿saben qué? Descubrí que los cómics no son lo mío. A lo que el mundo respondió, sí, nos dimos cuenta. Sí. Mira, salió en 2012 Nowhere Man, así que casi que le damos justo al clavo con esa. Esa también te la recomendamos si es que no lo leíste. Sí. Y que también de repente hay unas cosas que no estamos seguros. Muchas cosas de Kyle Stark salieron por ahí en Image. De las que sí caen dentro de ese lapso, pues están por ejemplo por ahí Assassination. Sí, pero ese es más reciente. Ajá, pero es de los últimos 10 años. Sí, dentro de los últimos 10 años. No nos pidió cosas de hace 10 años, dijo de los últimos 10 años. El enunciado partía daba a entender que sí, pero después, claro, dijo dentro de. En fin. Entonces, dice de hace 10 años. Él empezó a leer cosas de hace 10 años, entonces nos pide recomendaciones de los últimos 10 años. Bajo esa premisa hay muchísimas cosas que encajan. Cualquier cosa de Brandon Graham y Prophet, que es de Brandon Graham con, varios dibujantes. Milo Yiannis es uno. En fin, Prophet es el relanzamiento de un personaje de Rob Liefeld que es escrito por Brandon Graham, que también dibuja un número, si mal no recuerdo. Creo que sí, pero por ahí debe estar King City también lo publicó Image, esa también es muy buena. El artista principal, según yo, es Simon Roy. Sí, Multiple Warheads. La otra, Glory también es buenísima. Joe Keatinge. Igual rescatando viejas propiedades de Rob Liefeld, diciéndolo. El problema no son los personajes, el problema es Rob Liefeld. Lo que todos sabíamos. Y me gusta más todavía el dibujo de Glory. Creo que ese dibujo es muy, muy bueno. Sí. Y también recordemos que fue el rescate de algunas de las series de Vértigo. De la última etapa, cuando implotó Vértigo. Por ahí Prince of Cats, Safe Sex y alguna más acabaron en anime. Y las demás acabaron en Boom o en IDW. Pero que es lo que a mí a veces me conflictúa, que de repente no estoy seguro de en dónde salió alguna, si fue en Image o en Boom. O en alguna otra parte. Sí. Sigamos, Beto. Muy. Sé que no les gusta, pero si Tom King sigue teniendo trabajo y le siguen dando series importantes, algo debe tener, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos a favor o por qué les gusta a los lectores? ¿Creen que así se siga manteniendo por mucho tiempo? Mira, creo que yo corro el riesgo aquí de estar argumentando que es el traje nuevo del emperador el caso de Tom King. Pero no creo que sea exactamente eso. Creo que ha hecho algunas obras que son indiscutiblemente interesantes y tuvo el beneficio de haber recibido muchísima aclamación crítica al principio. Entonces, digamos, de sus primeros, no sé, Beto, habrán sido sus primeros 4 proyectos, creo que todos estuvieron nominados a la Eisner y creo que ganó 1 o 2 veces. Entonces te da a entender que llegó un nuevo autor superlativo, porque estas son cosas que por ejemplo en los 80 pasaron con Alan Moore, con Grant Morrison, con Neil Gaiman. Entonces
Supongo que puede haber una tendencia a pensar que el resto de la obra mantiene ese mismo nivel y tal vez, no sé, soy yo el que no la entiende. Que es una actitud que yo tuve por algún tiempo con Tom King. Decía, no, sí, debe ser que, no sé, tal vez soy yo, tal vez somos dos barcos que se separan en el mar. Es que yo creo que aquí hay una combinación de varios factores, ¿no? El hecho de que llegara con las credenciales de, fue agente de la CIA. Y las historias que empieza a escribir van un poquito con ese perfil, ¿no? Que es de Sheriff of Baghdad, que es muy sobre las experiencias que vivió estacionado en Medio Oriente. Después viene... La odié muchísimo. Sí, pero ahí ya es más una cuestión personal de tu gusto. A mí me gusta la serie. No comparto el punto de... Yo dije, la odié, nada más. Pero ahí es más el enfoque. Pero de que es un buen cómic, es un buen cómic. Pero ahí sí puede impactar mucho la diferencia que tengas en puntos de vista con lo que está diciendo King en su historia y con la manera de contarla. Pero de que es un cómic bien hecho, eso no lo podemos discutir. Más que punto de vista, lo que me irrita de Sheriff of Baghdad es que es como Chinatown, pero sin ser tan bueno como Chinatown, en el sentido de que es una historia de nada, básicamente. Es sobre el caos de la guerra, o de ese tipo de guerra, lo que, digamos, esa sensación de no saber qué estás haciendo y si estás ayudando a los buenos o a los malos. Pero como historia siento que se queda en ninguna parte, más allá de transmitirte esa sensación, que es legítimo, pero no me gustó eso. Sí, después tenemos el caso de los Omega Men, en donde lleva esa misma idea de operaciones encubiertas y demás al mundo de los superhéroes. Y funciona muy bien. Terrorismo, incluso. Ajá, entonces como que estaba usando sus experiencias para proyectarlas en historias de cómic en géneros que no estaban acostumbrados a eso. Entonces funcionan. Después viene la serie de Vision, que es en donde se enfoca en temas de trauma, que también es algo que hemos visto antes en los cómics, pero no tratados desde cierto punto de vista. Entonces eso fue lo que permitió que se hiciera de un hombre muy rápido y le dieran carta blanca para hacer cosas con otros proyectos. El problema es que cuando se va a DC, en DC la carencia de dirección editorial hace que la carta blanca se convierta en algo literal. Y el resultado es que en lugar de definir a personajes oscuros, como el caso de Vision, que realmente después de los cambios que va a sufrir el personaje, era una carta en blanco, podía hacer con ella lo que quisiera. En DC toma personajes ya establecidos y repite la misma secuencia de explorar el trauma en personajes que no siempre se justificaba que lo hicieran. Entonces ahí es donde... Y que además tienen una interpretación más definida y asentada en el tiempo. Entonces es un cuestionamiento que sale un poco de ninguna parte, de una reinterpretación que no es fiel al personaje que los lectores que conocen al personaje han leído. Porque como dice Beto, Vision, Vision tiene una historia larga dentro de Marvel, pero el personaje estuvo perdido por mucho tiempo, entonces reapareció pocos años antes de que lo tomara King y estaba abierto a reinterpretación. Yo siento que el final de esa historia echa un poco a perder al personaje que estaba recién recuperado, o sea, esa es mi opinión, pero admitía más cosas en ese contexto. Sí, y el problema es que en DC lo que estaba haciendo era la clase de historias que aplauden toda esa bola de niñombres que dicen, ay no, es que ya no queremos que los superhéroes sean para niños, queremos historias más adultas, más maduras, más violentas. Entonces empieza a matar personajes a diestra y siniestra, a lidiar con temas de trauma, a hacer cosas que si eres lector de superhéroes y estás buscando historias típicas de superhéroes, te empieza a hacer ruido, sobre todo por la repetición temática que se da un proyecto tras otro y vamos, como ya hay un nicho de mercado al que esas historias le gustan, que en la mayoría de los casos son los Snyder Bros y los Gators, pues es la razón por la que le ha ido bien, porque tiene ya un nicho de mercado establecido. Entonces no se trata de que tenga que ver la calidad de su trabajo, porque insisto, cuando se trata de gustos, pues es como los colores, ¿no? Hay para todo. Y yo insisto, el ejemplo que yo siempre pongo es Rob Liefeld. Nadie te va a decir que Rob Liefeld es un buen autor de cómics, no es un buen escritor, no es un buen dibujante, y sin embargo es popular. Tiene un nicho de mercado que va a garantizar que haga lo que haga, va a vender lo suficiente para garantizar que le sigan dando trabajo. Que además ya no lo necesita porque trabaja con sus propias creaciones, entonces no necesita ni siquiera que nadie le dé trabajo. Es el día que él se quiera sentar y decir, tengo ganas de hacer un cómic, lo va a hacer. Y va a vender lo suficiente para hacerlo rentable.
Y eso pasa con mucha Claro, es gente como, después de varios proyectos. Una vez que encuentras un nicho de mercado, hagas lo que hagas, se va a vender. es como, o sea, a mí me gustaría que Tom King fuera como Eric Larsen, que está circunscrito a su nicho de mercado, donde solamente la gente que le gusta a Eric Larsen Ujú. lo lee. O a últimas fechas lo que ha pasado con Mac Miller. El Miller World tiene un Claro. mercado muy establecido y la gente que lee a Miller disfruta Miller y bien por ellos. Pero de eso a que funcione o puedas decir que es algo bueno, pues no, ni al caso. Por aquí, Sí, y aparte de repetitivo, Tom King con las temáticas también es repetitivo con las técnicas narrativas. Es majadero en eso. Entonces se vuelve muy aburrido leer varias veces, o sea, varios cómics distintos de Tom King porque se leen como que fueran lo mismo hasta cierto punto. sí, tiene una estructura ya muy definida y no se sale de ella. Entonces, sí. Llega el momento en el que te das cuenta cuál es el truco que está usando y se siente como vendedor de espejitos, ¿no? Sí, crea una ilusión de profundidad temática. Tom King, En ese que sentido, está... yo lo encuentro muy similar a Mark Millar, aunque menos holgazán. Miller sí de plano hace mucho Sí. que se echó a la hamaca y lo que hace es medio darle forma al concepto, como si fuera una historia, sin preocuparse en el más mínimo desarrollo de personajes, nada por el estilo. Y King lo que tiene es que ya tiene una fórmula. La forma en la que trae al final el personaje es un esquema muy fácil de decir un evento traumático, el tipo de reacciones que tiene y algunos gustos que tiene. Y con eso te va él a crear una sensación de que el personaje está bien definido y lo va a hacer que embone dentro de su estructura ya establecida. Entonces, hay quienes disfrutan esa clase de historias, pero una vez que ya las leíste y leíste un par de ellas, se vuelve algo cansino el repetirlo una y otra vez. Y te transfiere la carga de la prueba, porque otra cosa que hace Tom King es que, bueno, te crea el marco donde se desarrolla la historia, pero cuando los personajes efectivamente tienen que decir algo, explorar algo respecto de ellos, los personajes dicen poco. O sea, tienes páginas enteras donde están Batman y Catwoman diciendo Cat, eso, sí, eso, eso, sí, ah, entonces eso, ajá. Y tú le das contenido a esos diálogos. No está ahí. Tú le das contenido a esos diálogos. Entonces, cuando sientes que... eres tú el que está armando el patrón. Puedes hablar con varias personas y te pueden interpretar la historia de distintas maneras. O sea, eso puedes decir que no sé. Sí, porque es tan vago lo que está haciendo King que cada quien rellena los huecos con su propia experiencia con los personajes. O puedes decir que es flojo, porque por otro lado no quiere decir nada, te deja ahí para que completes la historia por tu cuenta. Entonces, es tramposo, porque flojo es si eligieras una de las opciones y le hicieras la forma más vaga. Que insisto, el ejemplo de eso es Miller. Miller es a lo que se va y te das cuenta que los diálogos de Miller son intercambiables. Todos los personajes podrían decir lo mismo y no importa cuál sea la diferencia. No hay tal diferencia. Todos los personajes hablan igual. King al menos hace un intento por embonar a cada personaje dentro de los estereotipos que ya creó para su esquema de historia y una vez que hace que ajusten deja que tú llenes los huecos de la historia. Entonces por lo menos hace el trabajo previo, hace todo el previo antes de, ya llegando al guión final, pues sí se puede ir relajadito porque no tiene que ahondar en nada, porque ya todo lo metió dentro de ciertos esquemas y dentro de esos esquemas funciona, pero se vuelve tramposo y repetitivo, que ese es el tema. No es que sean malos cómics, es que ya los leíste. Nada más lo está poniendo en un entorno distinto y con personajes distintos, pero es el mismo cómic que ya nos presentó 3 o 4 veces antes. Y esa es la parte que al menos a nosotros ya nos cansó. Hay gente que lo disfruta y están en todos sus derechos y les gusta el sentido de comunidad, la zona de confort que genera el saber lo que vas a leer, pues se entiende. Insisto, es un nicho y se convierte en una cuestión de gustos. Que eso me lleva un poquito a la siguiente pregunta que dice JJ 2099, que lo mismo aplica a Dan Slott y Seb Wells, que me parece que son dos guionistas mucho más completos, mucho más capaces y que a lo largo de los años han demostrado que pueden contar distintas historias, construir universos y crear subtramas, que es algo que Tom King, subtrama sigue tratando de ya en el diccionario una definición que le sirva. Entonces no me parece que sea el mismo caso, pero es un tema de apreciación. ¿No te gustan las historias de estos autores? Eso no los hace sobrevalorados. Sí, y ustedes pueden opinar lo mismo respecto de nuestra opinión. O sea, si a ustedes les gusta Tom King y lo disfrutan, está bien, no tienen por qué estar de acuerdo con nosotros. Y tampoco tienen que tener la sensación de que tengan que justificarlo con nadie. A fin de cuentas son gustos.
Ok, Beto. Arturo López, ¿les gusta el Spider-Man Ultimate? ¿Cuál les gusta más? ¿Peter Parker Ultimate o Miles Morales? Beto, esto lo tienes que responder tú. Yo diría que me gustaba mucho el Peter Parker Ultimate, más allá de la decompresión de las historias, pero siendo Brian Michael Bendis, ya es parte del territorio. Y en ese sentido, cuando aparece Miles Morales, creo que me gustó el hecho de que se liberó por completo de estar haciendo referencias a la continuidad del Spider-Man regular, y creo que eso hacía que Miles se sintiera más fresco. Entonces, ya en retrospectiva y viendo los dos a la distancia, probablemente disfrute más las historias de Miles. Okay. Además de que tiene una enorme ventaja, Esteban. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La ausencia de Mark Bagley. No puedes vencer eso. Bueno, Sara Pichelli es un progreso enorme. Cuando pones en la balanza a Sara Pichelli y Mark Bagley, la batalla está perdida. No hay nada que hacer. Pichelli 10 de 10. Arturo López, la Wonder Woman que actualmente sale en DC es la misma Wonder Woman de la Golden Age, mamá de Lita Hall. Yo le contesté, esa es una pregunta extremadamente difícil de responder. Mira, ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, si lo quisieras ver dentro de la continuidad clásica de DC, tendremos que decir que sí. Después de 14 crisis, 400 reboots y 280 soft reboots, no es la misma. De entrada podemos remitirnos al... Sospecho que Arturo ha estado leyendo Infinity Inc. o al All Star Squadron. Muy probablemente, porque de entrada que nos saque una referencia a Lita Hall y entienda que es hija de Wonder Woman, sí tiene que haberse ido a meter a rincones muy oscuros de DC para haber llegado a ese punto. Pero todavía no pasa al tercer año de Infinity Inc., me parece. Creo que yo lo mencioné de pasada cuando estábamos hablando de Sandman. Por el tema de Hector Hall, pero vamos, sí es algo que, pues, de entrada tendrás que entender cómo funcionaba DC antes de Crisis, pero aquí creo que la respuesta rápida sería que no, porque después de Crisis, Hora Cero y demás, se creó el retcon en el que nos dijeron que la Wonder Woman de la Edad de Oro es Hipólita y no Diana. Así es de que eso anularía el tema. Pero después ha habido tantos otros retcons y reboots ahí. Esa es la solución post Hora Cero de John Byrne. Para mí funciona. Y sí, para mí funciona. Yo por eso insisto, olvídense de la maldita continuidad. Lee las historias, disfrútalas y no te preguntes cómo encaja o si tiene sentido con historias de hace 10, 15, 20, 30, 60 o 80 años. Es un ejercicio que te va a frustrar más de lo que te va a dar satisfacción. Sí, en el caso de Wonder Woman es extremadamente complejo porque, tratando de hacerlo breve, realmente la Wonder Woman madre de Lita Hall que estás citando es una versión de Wonder Woman de la segunda mitad de los 70 y principios de los 80. O sea, Lita Hall es un personaje creado por Roy Thomas y creo que Jerry Orwell para el Infinity Inc., que apareció primero en el All Star Squadron. Los personajes aparecieron primero en el All Star Squadron. Eso debe haber sido el 83, 84 más o menos. Entonces son personajes, son versiones modernas de personajes antiguos. Recuerda que los personajes de Tierra 2, a pesar que técnicamente son los de la Golden Age, no lo son realmente, no tienen la continuidad de publicación. No es que el personaje de la Wonder Woman del All Star Squadron es el personaje que se estuvo publicando por DC durante 80 años. No es así la continuidad de DC. O sea, los tres personajes que siguieron publicándose después del fin de la Golden Age, Superman, Batman, Wonder Woman, se mantuvieron en prensa siempre, y Wonder Woman pasó por cambios radicales en los 70 donde el personaje no funcionaba. Tenemos por ahí el traje blanco de Wonder Woman, etcétera, de la etapa de Daniel O'Neill con Hypnotic, creo que era, Beto. Creo que sí. Ok, no estoy seguro, pero lo dibujó en algún momento, pero no sé si él fue el que lo diseñó. Sí. No, parece que no lo diseñó él. Pero en fin. Y el personaje realmente DC lo mata en Crisis y lo relanza derechamente. Fue el único personaje que relanzó así casi de cero. Bueno, no el único, pero el principal. Que relanzó de cero después de Crisis. Entonces, el personaje que lees ahora tiene más en común con el personaje relanzado por George Pérez en 1986 que con el personaje original de 1940.
Creo que sí. No, un poco antes fue, 39. No, En fin, Wonder Woman es ¿por el qué? 40. Porque mantiene los elementos principales, pero como publicación la coherencia nace de ahí, de ese relanzamiento. Así que es muy confuso tratar de responder esa pregunta, por lo menos de la manera en la que está formulada. Pero eh, parece que la respuesta es sí, Beto. Te digo, depende. Podemos decir que sí o podemos decir que es Hipólita. Sí. Ok. Y la última pregunta, Martín Iván. ¿Me pueden recomendar los mejores trabajos de Kieron Gillen? Pues es que Gillen, ya lo hemos dicho antes, es de esos escritores que generalmente su trabajo es de bueno para arriba. Incluso las cosas que hizo dentro de Marvel tiene cosas muy destacadas y de sus cómics de autor, pues creo que cada nuevo proyecto se supera a sí mismo, ¿no? Sí, yo lo único que me mostraría algún grado de escepticismo son Eternals, si no me falla la memoria en estos momentos. Pero. Saltaste del barco muy pronto, Esteban. Se ponen muy buenos. Ok. Los retomaré en algún momento, pero por lo menos el primer arco no me. Ahora, no es que sea terrible tampoco, pero son los Eternals, es difícil. De Es entrada ya difícil. sabemos que Dejémoslo ahí. retomar cosas de Kirby siempre es una prueba complicada. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con Beto, diría que casi todo, ¿no? Mira, de sus cómics de autor, de entrada, no tienes falla si entras a leer The Wicked and the Divine, Die, Once and Future, que son sus series largas como autor de su propiedad. Con ninguna de ellas vas a tener pierde. Si te vas a lo de Marvel, lo que hizo en Journey into Mystery, que es cuando toma al Loki adolescente, me parece que también es muy bueno. De las cosas que ha hecho en Star Wars, su serie de Vader y Doctor Aphra son muy buenas. Y de lo de Marvel, hasta sus X-Men en una de las épocas más complicadas son bastante por arriba del promedio. Entonces, insisto, casi por donde le busques el trabajo de Gillen es de bueno para arriba. Hasta la miniserie de Ángel es muy buena. Asgard's Assassin. Ok. Que, bueno, ahí nada más había que aclarar que recomendémosle lo mejor. Yo creo que tendría que ser Wicked and the Divine, Journey to Mystery y por supuesto que nuestra favorita de Once and Future. Y Die. Del último tiempo. Y si eres de los que sigue buscando nuevas lecturas de Watchmen, yo recomiendo también la de Peter Cannon Thunderbolts. Cierto que Beto la comentó hace ya un par de años. Algo así. Ok. Beto, creo que es hora de que suspendamos brevemente las respuestas o los intentos de respuesta y comentemos algunas cosas. Ok, ¿qué quieres comentar, Esteban? ¿Qué viste, qué leíste o qué hiciste esta vez? Y esperemos que esta vez no te salgas tanto del tema como la semana pasada. No, ya terminé de ver lucha libre, Beto, así que no voy a hablar de eso por algún tiempo. Sé que es un tema sensible que tengo que dosificar. Por ahí en Discord puse un ejemplo de una crónica de lucha que disfruté mucho. Sí, del Panda. Giant Panda. Sí. Cuando ves a dos chicas luchando contra un tipo en una botarga gigantesca de panda y otra chica, eso por lo menos pinta que estuvo muy divertido. Sí, bueno, en Japón hay... Yo creo que tal vez te gustaría... ¿cómo se llama esta...? Uy, se me olvidó cómo se llama esta empresa. Hay una empresa donde estuvo Kenny Omega hace un montón de años, que es donde se hizo famoso y que tenía esa característica de ser... peleas bien extrañas. Tiene mucha tendencia a usar comedia en la lucha libre. Tal vez te reirías si te cuento que Kenny Omega una vez peleó con una niña de 11 años en un ring profesional de lucha libre. Y una vez peleó también con un maniquí. O un muñeco, mejor dicho. Un muñeco de trapo. Okay. Entonces, si lo buscas por ahí en YouTube, lo vas a encontrar. Son peleas sorprendentemente entretenidas para el contexto. Yo creo que ese es un tipo de lucha donde la farsa es lo que se ofrece. Y que quedan fuera toda pretensión. Están destinadas únicamente a entretenerte. No intentan engañarte. Bueno. Te podría seguir hablando de otras, pero esa, si es que lo quieres buscar por ahí, podría ser. No, quería comentar un cómic del que lo mencionamos por nombre hace algún tiempo,
pero que yo no había leído, que se llama Gotham Noir, que es un Elseworld publicado por DC Comics hace ya bastantes años, por una de nuestras duplas favoritas, que es Ed Brubaker y Sean Phillips. Esto apareció, no estoy seguro en qué año, Beto, 2001. Y es un Elseworld de alrededor de 60 y tantas páginas, más que un formato Prestige, menos que una novela gráfica, donde la acción se sitúa en la posguerra. Es una novela negra, y Jim Gordon es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Espérate, ¿es la Segunda o la Primera Guerra Mundial? No, la Segunda. Es veterano de la Segunda Guerra Mundial y es un alcohólico que fue despedido de la fuerza policíaca de Gotham. Todavía tiene algunos contactos en el sistema y se está dedicando a ser, obviamente, investigador privado. Entonces aparece la femme fatale de turno, que en este caso es interpretada por Selina Kyle, Catwoman, que además funge de pareja de Bruce Wayne, y que le hace un encargo, como corresponde a cualquier femme fatale, que es empezar a desenredar la trama. Le pide que acompañe y sea guardaespaldas de una chica que es amiga de ella. Bueno, Jim Gordon acepta, y en el curso de acompañar a esta chica en la fiesta, tiene una serie de altercados con algunas personas que lo terminan poniendo de mal humor, y el mal humor es mal consejero. Finalmente cae a la bebida y cuando despierta encuentra que está junto al cadáver de la chica y que es el principal sospechoso de su muerte. Entonces, a partir de esto lo arrestan, y su amigo, Harvey Dent, fiscal de distrito, lo libera y le dice, bueno, no hay suficientes pruebas para acusarte, así que ándate para tu casa y no te preocupes de este tema, y alguien más lo tendrá que investigar. Pero por supuesto que un detective privado que se precie no hace eso y se dedica a investigar el tema él mismo. Lo cual, de a poco, a tropezones, golpes y empujones, consigue ir desenredando la trama y averiguar quién era esta chica que fue asesinada, por qué era importante para los movimientos políticos internos de Gotham, y su rol en toda esta trama, donde por supuesto es un personaje secundario, o más bien irrelevante, pero que termina transformándose en esencial para su desarrollo. Me gustó este cómic, Beto. Creo que el personaje de Jim Gordon en este contexto funciona bastante bien, porque a pesar de ser un alcohólico que casi no se puede tener en pie, conserva sus cualidades redentoras, conserva el corazón de oro de Jim Gordon, y está debidamente contextualizado el drama o las razones que lo impulsan a la bebida, que tienen que ver específicamente con estrés postraumático ocasionado por algunos eventos que experimentó en la guerra, uno en particular que es descrito en el cómic. El dibujo de Sean Phillips es el dibujo de Sean Phillips, bueno, como siempre, desde hace, no sé, 30 años. Y tal vez la única queja que tendría de este cómic, que lo hablábamos brevemente antes de empezar a grabar el podcast, estamos grabando, por cierto, el día martes 18 de abril, es que el cierre es un tanto excesivamente superheroico para el contexto de cine negro que tiene el resto de la novela. O sea, se siente como que estoy viendo El Tesoro de Sierra Madre o algo por el estilo, y al final termino de ver un serial de Batman, que no es que sea malo, pero está ligeramente fuera del humor, de la forma en la que se desarrolla el resto de la historia. Entonces me sacó un poquito del riel, y diría que le bajó un par de puntitos a la ejecución del cómic. Supongo que hubo algún grado de interferencia artificial, editorial, que impulsó, motivó a Ed Brubaker a cerrar la historia de esa forma. O sea, creo que este cómic, la verdad, le faltan como 20 páginas. Siento que las últimas 20 páginas el desenlace de la trama es un tanto repentino, a mi gusto, en relación a cómo se iba desarrollando, que estaba muy bien hilvanado, muy, muy atractivo como historia clásica de cine negro. Así que
Esa es mi pequeña queja, pero es una queja menor. O sea, sigue siendo un gran cómic de una pareja que rara vez, o sea, nunca nos ha decepcionado, Beto. No. No, rara vez, nunca. No, ahí sí es, sí. Insisto, generalmente hablamos quizás de Kieron Gillen y Ed Brubaker como los únicos dos escritores que jamás nos han decepcionado, y en el caso de Brubaker, si el combo es con Sean Phillips, es por partida doble. Sí, yo creo que si tienen interés, bueno, esta es una historia que yo creo que puede disfrutar cualquiera. Si tienen interés en el cine negro, la van a disfrutar más porque van a reconocer obviamente todos los clichés del género, que están recontextualizados en el personaje reconocible dentro del universo de Batman. Batman es un personaje dentro de la historia, pero un personaje importante pero secundario. Es Jim Gordon el protagonista, eso también se agradece porque la enorme mayoría de los Elseworlds están protagonizados por Batman, y que se da un poco de protagonismo a un personaje que reclama más historias con su nombre como Jim Gordon es algo placentero a mi modo de ver. Así que eso les recomiendo, si la pueden encontrar, que consigan Gotham Noir y la lean y la disfruten. Sí, sí, es bastante buena, la verdad. Ok, Beto, ¿qué quieres comentar tú? Pues yo de las cosas que me había ido guardando, vi una serie en Netflix que me gustó bastante, que es una serie de espías, pero está hecha como a la antigüita. No se trata de estos intentos de vamos a reinventar el género de espías que han resultado en cosas como Triple X y cosas por el estilo, sino que fue más como que volvamos a las bases, y en ese sentido me parece que funciona bastante bien. Es una miniserie que se llama The Night Agent, que además me parece que es la clase formato en que mejor funciona, porque muchas veces cuando se adapta una novela a una película, te quedas con la idea, si conoces el libro, de que a lo mejor le recortaron demasiado a la historia y que quizás se hubiese visto beneficiada de ser más extensa. Y cuando adaptas la novela como una miniserie, pues creo que es el formato ideal, porque te permite usar la mayor parte de la historia sin tener que renunciar a muchas de las partes que le hicieron que te gustara en su versión impresa. Entonces, en ese sentido, pues esta serie, que es una creación para la televisión, es decir, desarrollada por Sean Ryan, que para quienes no lo ubiquen, pues es el creador de S.H.I.E.L.D., uno de los responsables de Units y de algunas otras series bastante buenas en televisión. También ha hecho cosas por ahí en otros géneros, pero el tema de cuestiones policíacas es algo que se le da bastante bien, y en este caso pues sigue a un agente del FBI que evita que una bomba cause mayores estragos en el metro de Nueva York. La bomba detona, pero solamente hay un muerto gracias a que él interviene a tiempo para evacuar un tren. Pero en agradecimiento a su servicio se convierte en uno de los sospechosos de haber puesto la bomba en primer lugar, y eso pues le pone una traba enorme a su carrera. Después de eso pues es reasignado a trabajar en el turno de noche en el sótano de la Casa Blanca, en donde está a cargo de estar al pendiente de un teléfono que nunca suena. Suena así como la clase del trabajo más aburrido. Llegas en la noche, te encierras en una habitación en la que solamente hay un teléfono, y mientras te ponen a revisar reportes de otros agentes, estás esperando a ver si algún día suena el teléfono, con la idea de que el teléfono está ahí, con la esperanza, idea de que jamás va a sonar. Este teléfono es la línea nocturna, que atiende a los que se conocen como agentes nocturnos, justamente los Night Agents, que son agentes del FBI que están en operaciones encubiertas y que solamente deben llamar a ese teléfono en caso de una emergencia, de que necesiten ser sacados de donde quiera que estén, que requieran ser atendidos por alguna situación que realmente sea de seguridad nacional. Entonces el problema es que mientras él está ahí una de esas noches, el teléfono suena. Al contestarlo, quien le da los códigos de seguridad para verificar que se trata efectivamente de una llamada legítima, resulta que no es uno de los agentes, sino la sobrina de un par de agentes, que cuando están convencidos de que su casa está a punto de ser atacada por asesinos, la mandan a casa del vecino con el número para que haga la llamada y repita las palabras código. Entonces el agente en cuestión pues lo que hace es darle consejos para que se esconda y los senos no le localicen a ella. Una vez que llegan las autoridades, pues descubren que efectivamente sus tíos fueron asesinados. Esto es el inicio de una historia
pues intriga más que otra cosa, porque aparentemente sus tíos habían descubierto un complot para crear un atentado en suelo americano y que involucra a alguien dentro de la Casa Blanca. Alguien en la Casa Blanca es sospechoso. Con esa información, obviamente, la chica está renuente a decirle lo que sabe al director adjunto del FBI o a la jefa de staff de la Casa Blanca, que son quienes la interrogan, y la única persona que le confía es en el agente que la atendió en el teléfono porque ella considera que le salvó la vida. Al darse cuenta de que al parecer la única persona le confía, le asignan a él que se encargue de cuidarla, y mientras lo hace un par de veces se dan cuenta de que efectivamente hay gente en lugares altos que está tratando de matarla, lo que los tiene oriendo por sus vidas y saber realmente en quién pueden confiar. La serie está muy bien realizada, la verdad es que me gustó mucho. Hay algunos actores conocidos en muchos de los roles secundarios, sobre todo. Por ejemplo, el director adjunto del FBI es Robert Patrick, que ya es un veterano de la actuación y que no es raro a esta clase de papeles. Mencioné hace un rato de Unit, probablemente sea de ahí, de donde tiene una relación con Sean Ryan, y fue la razón por la que lo reclutó para participar en este proyecto, además de que pues lo mezclan con actores quizás menos famosos, pero que hacen una muy buena labor. Esta historia está basada en una novela del mismo título de Matthew Quirk. El protagonista es Gabriel Basso, que antes de esto pues mayormente había hecho proyectos juveniles. Para mayor referencia, les voy a decir y nadie se va a acordar, es uno de los niños que están haciendo una película en Super 8. El que tiene pinta de ser el más serio, el gurito de lentes, ahora ya adulto, pues aquí tiene su primer rol como héroe de acción, y me parece que es un muy buen trabajo. El resto del elenco, insisto, hay por ahí algunos actores veteranos y otros no tan conocidos, pero pues poco a poco se van entrelazando las tramas por ahí con la hija del vicepresidente y demás, y resulta en una serie bastante buena. Una actriz que también no es tan famosa, pero últimamente ha empezado a ganar tracción y respeto, nominaciones de todos los premios, Hong Chau, que por ahí aparece en un episodio de la serie, comenté hace algunos episodios de Poker Face. Ella aparece por ahí, me parece que en el segundo episodio tiene un rol en la película de Menu, que también es bastante buena, y últimamente pues le ha ido bastante bien. Aquí ella aparece como la jefa de staff de la Casa Blanca. La serie pues son episodios de entre 45 y 55 minutos más o menos, ninguno llega a la hora, y son un total de 10 episodios que adaptan la novela completa. Al final queda abierta la historia, se cierra todo el caso, pero te deja la posibilidad de que puedas ver más historias con este protagonista, que según entiendo es justamente lo que ha pasado con los libros, que el protagonista, el personaje que interpreta a Gabriel Basso, pues es el protagonista de una serie de libros. Él se llama Peter Sutherland, es el nombre que tiene la gente. Así es de que habrá una segunda temporada. Esto le fue bastante bien con la crítica y al parecer también con la audiencia. Así es de que pues habrá que ver qué tal le va. Pero si les gustan las historias de espionaje, muy al estilo de los libros, por ejemplo, de Tom Clancy, muy probablemente esto sea algo que puedan disfrutar. The Night Agent, una miniserie de 10 episodios disponible en Netflix. Ok. Beto, ¿qué te parece si seguimos respondiendo preguntas? Me parece bien. Según esto acabamos con las de Discord, entonces nos quedan ahora las de YouTube solamente. Que sí. Ahí partimos con las que quedaron de la semana pasada, que aparecieron creo que al día, no sé si el mismo día que grabamos o al día siguiente, que Alberto Palomo dejó por ahí un puñado, que es, dice: ¿qué tal, Esteban Tocayo? Para ustedes, ¿quién sería el mejor sucesor de Batman de entre los Robin? Tim Drake. No sé, yo creo que Dick Grayson, salvo porque no quiere el trabajo. Okay. Y lo opuesto, ¿quién sería el peor? Jason. Sí. Ahí sí no hay duda. ¿Qué podemos decir? Ni Demian lo haría tan mal. No. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Alberto. Ahora que Marvel tiene los derechos de los cómics de Alien, ¿cuál sería dice su función, pero imagino que se refiere a fusión, de ese xenomorfo con un superhéroe de Marvel? El mío sería Spider-Alien con la telaraña orgánica. Me declaro incompetente, Beto. Yo declaro que estoy en contra de que se hagan fusiones, porque el que te pongan un parásito dentro no debiera afectar el ADN. Un parásito no debiera alimentarse de tu ADN. Entonces esa es una de las tonterías más grandes que hay en la franquicia de Alien. Alien 4, un guión de Joss Whedon que nadie respetó. Hicieron lo que quisieron, y resulta que cuando clonas a una persona embarazada, el clon también está embarazado.
agarran un libro de biología, maldita sea. Entonces me rehúso a hablar de fusiones. No debieran existir. Siguiente pregunta. Beto. El mismo Alberto dice, vi la película de Dungeons and Dragons. ¿Me pueden recomendar un cómic de fantasía con comedia? ¿Cuál de Dungeons and Dragons? De Arceus, la nueva, sí. que han hablado de que es bastante buena. Yo no la he visto. Sí, no, yo no he ido al cine, ya lo he comentado, entonces me imagino que se refiere a la nueva, porque si se refiere a alguna de las viejas, todas eran muy malas. Sí. Fantasía con humor. Sí, absolutamente. Fantasía con humor. A mí solamente se me ocurren dos opciones, al menos así de bote pronto. La primera sería Bone, que es... que quizás primero es más evidente el humor y hasta después te das cuenta que es una historia de fantasía, pero por ahí desde el número 5 o 6 aparece un dragón, después te enteras que hay historias de princesas, reinas, un reino perdido, etc. Entonces evidentemente es fantasía y el humor es lo que más se le da al buen... ay, se me fue el nombre. Jeff Smith. Jeff Smith hace un gran trabajo aquí, es un gran cómic de fantasía y humor. El otro que se me ocurre, pues es un poquito más en tono de parodia, que es Battle Pug, del buen Mike Norton, que pues parte de la idea de que son historias que le están narrando a alguien más, ¿no? Entonces eso le da la libertad para de repente poner situaciones ridículas, muy al estilo de lo que podrías encontrarte en The Princess Bride, por ejemplo, porque puedes jugar con cosas que aparentemente no tienen sentido, pero es la historia como te la están contando, no necesariamente como sucedió. Entonces eso te da salida y poder hacer cosas. A mí se me ocurre una, Beto, pero no es cómic. O sí lo es, pero no exactamente. Slayers, por lo menos con ese nombre se conoció en Chile. Es una serie animada japonesa que tiene versión manga. No estoy seguro de si es un manga adaptado o es una serie de animación que tiene una versión en manga. Que existen las dos cosas. Por ejemplo, si leyeron el manga de Neo Genesis Evangelion, esa es al revés, de la animación al manga. Esa creo que es una historia de aventuras clásicas estilo Dungeons and Dragons que tiene humor. La otra que se me ocurre, pero no es exactamente de humor, es más liviana la historia, es Telos. Uh-huh. Dibujada por Mike Bieringo con guión de... Es más en onda de aventuras. El guión es de Todd DeSago. Sí, eso, gracias Beto. Eso es lo que se me ocurre en estos momentos. Otra que creo que puede encajar sería The Wizard's Tale, que esa la comenté hace un montón de años, una novela gráfica de Corbusier con ilustraciones de David Wenzel, famoso por haber hecho una de las adaptaciones gráficas del Hobbit. ¿Qué otra cosa podría encajar aquí? Es que el tema es que generalmente cuando te encuentras con cómics de fantasía son bastante más orientados a las aventuras o a ser épicos. Hace poco comenté Barbaric, que sí tiene humor, pero es humor negro. Digo, cuando tienes un hacha que está viva y se burla de los enemigos a los que está asesinando, pues evidentemente hay humor, pero no la clase de humor que todo el mundo pueda disfrutar. Entonces, hay un cómic que, mira, la verdad no lo considero tan bueno, pero es entretenido, está bien hecho, es Skull Kickers. Sí, también es muy divertido, tiene elementos de fantasía. No es tanto humor directo, pero es muy divertido. Sí, yo creo que esa también podría ser. Sí. La parte de humor es la que me complica más, porque definirlo como, no sé, una historia de comedia o no, o que tenga una cantidad importante de humor, es la parte difícil, porque obviamente que la gran mayoría de estas historias de aventuras tienen momentos de humor, pero no se los podría definir como historias de humor. Sí, también hay un cómic que yo leí hace muchos años, que según yo está basado en una serie, una web serie, que se llama The Guild, que la serie es protagonizada por Felicia Day, que es una de las actrices de la serie, y era comedia, pero el problema es que tenía demasiado humor orientado a juegos de rol. Entonces, es la razón por la que no sigue viendo. Estaba divertida, pero yo sentía que estaba entendiendo la mitad del cómic. Fue la razón por la que no lo seguí leyendo. Lo publicaba Dark Horse. Insisto, estaba basado en esta webserie. Y no recuerdo si Felicia Day incluso era coescritora o nada más era asesora, pero me parece que coescribía las historias. En ese sentido, otro que no he leído, pero que tengo entendido que son buenos, son los de Critical Role, que en ambos casos, tanto de Guile como Critical Role, pues son para gamers, igual que Dungeons and Dragons. Entonces, ahí con el asterisco de que de Guile leí nada más la primera miniserie, y de Critical Role no he leído absolutamente nada, que sí sé que hay muchísimas miniseries, pero probablemente tengan un tono que sea parecido a lo que buscas, si es que te gustó la película, por el tema del rol. Ok, Beto, ¿qué más?
De ahí pasamos a... no es cierto, ya esas son las que se habían quedado en la semana anterior, y de las que son ya completamente nuevas. Empezamos con el mismo Alberto, que dice: ¿qué tal? Y tocayo, mi hermano compró el Gallito Comics 61. ¿Saben si va a volver? Y luego me pregunta a mí si puedo mencionar mi experiencia en el proyecto. Bueno, a ver, vamos por partes. El Gallito Comics 61 es una antología que se presentó de forma oficial hace algunas semanas. El debut oficial de la misma fue en la pasada edición de La Mole, el mes de marzo, aunque esta surgió de un proyecto de Kickstarter. Fue como se financió. Esto fue a finales del año pasado. No recuerdo si la campaña cerró en noviembre o diciembre, y ya la versión impresa empezó a circular en La Mole el pasado mes de marzo. Tiene el número 61 porque la revista, que nació originalmente como El Gallito Inglés y después se convirtió en Gallito Comics, publicó un total de 60 números. Esto pues desapareció hace más de 20 años, o alrededor de 20 años más o menos, que dejó de publicarse. Y los amigos de Pura Pinche Fortaleza, que son Logan Wayne, Tevin y Héctor Germán Santarriaga, consiguieron el permiso para utilizar el nombre y crearon una antología que fue un homenaje a lo que fue Gallito Comics, que pues para muchos es una de las publicaciones míticas en el cómic mexicano. Entonces lo que hicieron fue invitar a gente metida en el medio del cómic en el país para hacer historias que pues fuera una especie de homenaje a esta antigua antología de cómic mexicano. Yo apenas ya tengo mis copias, pero no terminé de leerlo, voy como a la mitad. Me lo agarro así a ratitos, lo agarro, leo una o dos de las historias, y el contenido está bastante variadito. La idea no es que si vaya a volver o no. La idea era justamente crear un homenaje a la revista, aunque tengo entendido que quedó abierta la puerta, que si esto le iba bien y había interés tanto de los lectores como de los autores de hacer algo más. Víctor González, que es el dueño de la marca de Gallito Comics, dijo que él estaba abierto a que se pudiera hacer algo en un futuro, pero la idea no es que se retome el proyecto como tal, salvo que la respuesta sea lo bastante buena como para que valga la pena volver a intentarlo. Pero la idea es que este es un tomo de antología hecho como un homenaje a lo que fue Gallito Comics y lo que representó para muchos autores de cómic en México. Entonces podría ser que sea un único tomo. Es un tomo bastante grueso. No he visto el conteo de páginas, pero deben ser por ahí de las, no sé, 150, 160 páginas quizá. Y se publicó en varias versiones, como se alcanzó la meta, y hubo incluso por ahí un par de los stretch goals. Pues se publicó originalmente en 2 portadas, además de que hay una edición limitada con una blank cover por si quieren adquirirla y llevarla, que alguien les haga su propia portada personalizada en algún evento, además de que de la portada A hay también una edición en pasta dura. Entonces pues es una buena forma de echarle un vistazo a lo que hay con autores mexicanos actualmente en el medio. Así es de que pues yo sí les recomiendo que le echen un vistazo. Y lo que hice que me influencia del proyecto, esto no sé si lo comenté por acá, pero me invitaron a participar con una historia cortita. Escribí un guión de 2 páginas que fue dibujado por Omar Soto, que es un artista a quien yo mayormente ubico porque se dedica a hacer mucho fan art y hace comisiones en eventos, pero como autor de cómic pues tiene por ahí muy poco trabajo realmente en arte secuencial. Él es de estos ilustradores que algo que hacen muchos artistas mexicanos es que para las marcas de tarjetas en Estados Unidos hacen las famosas sketch cards, que tú de repente pues vas y compras tu sobre, abres y resulta que tienes una tarjeta que tiene un dibujo original hecho a mano. Es algo que él hace bastante. Entonces yo lo ubico más como ilustrador que como artista secuencial. Cuando escribí el guión no sabía quién lo iba a dibujar. Probablemente hubiese hecho algunos ajustes a lo que puse en el guión de haber sabido el estilo en el que iba a estar. Pero pues la experiencia pues es esa, que a mí cuando me pidieron la historia pues me dijeron esto va así, la historia tiene que llevar por tema esto, tiene que ser alusión a una canción. Me dieron la canción, pero yo no sabía ni cómo se llamaba el proyecto, ni quién lo iba a dibujar, ni nada. La canción ya hasta se me olvidó cuál era. No, es I Bleed, okay. I Bleed de los Pixies. Ok. Entonces, hasta eso que en ese sentido pues no había mayor problema. Es una canción del Doolittle, que es uno de mis discos favoritos. Así es de que... Esperaba que fuese una canción de Marco Antonio Solís, Beto, pero suena como una tortura, ¿no? No sé si hubiese aprobado o no hubiese decidido participar en el proyecto. Si ese fuera el caso, si ese fuera la música, es evidente que no conoces a Logan, Héctor y Tevin, porque no dudo que alguno de ellos fuera a hacer algo
con canciones de los Bookies o algo por el estilo. Pero no. De hecho, yo lo he comentado. Héctor es muy dado a incluir de repente soundtracks en sus cómics. En los cómics menciona las canciones y generalmente crea los playlists para que los puedas reproducir ya sea en YouTube o en Spotify. Logan en sus cómics, que muchos son autobiográficos, también tiende mucho a usar la música como elemento. Devin creo que no tanto, pero pues ya yo en ese sentido sabía que si había música de por medio, pues sabía que al menos teníamos gustos similares, entonces no iba a ser problema. Pero insisto, la experiencia yo no sabía qué iban a hacer, sabía que era una antología, sabía que iba a haber montones de autores mexicanos trabajando en ella. Así es de que por la experiencia pues no podría decirte de la experiencia del proyecto, pues fue tal cual, oye, queremos una historia de 2 páginas, ¿te la avientas? Yo sí, lo hago. La hice, entregué en fechas y ya hasta que estaban por lanzar la campaña de Kickstarter unos meses después de que yo entregué 1 millón, me enteré que esto iba a ser el Gallito Comics número 61. Pero pues eso. Y ya para rematar la pregunta, Alberto Sierra preguntando si en Chile hay una revista como el Gallito Comics. Pues evidentemente, como no da lo que sea Gallito Comics, pues es difícil que respondas esto, pero insisto, es una antología hecha por autores mexicanos de forma independiente y en donde había gran variedad de temas. Entonces la cosa sería si hay algún proyecto de antología que sirva así como catálogo muestrario de lo que ofrece la escena del cómic chileno. ¿Hay algo así por allá? Lo desconozco, la verdad. Por lo menos de aparición en regular y convocatoria amplia, no lo sé. Creo que la antología es el formato por excelencia de de los mercados incipientes del cómic. O sea, o incluso de los mercados grandes. Es una forma en la cual se comparten gastos, riesgos, etcétera. Es una forma más sencilla de acabar con un producto publicado. Entonces, es normal que acá aparezcan antologías, pero propiamente hablando, una revista de antología con aparición mensual, actualmente no se me ocurre una. Existió Bandido hace un montón de años, pero esa revista ya no existe. Sí, ok. Pues eso. Pasando a lo que sigue, el mismo Alberto pregunta: ¿cuáles son los mejores artistas del cómic pintado? Y sin mencionar a su gran héroe Alex Ross. Alex Ross es portadista, no le pida nada más. Es que hay muchos. Mark Chiarello. Sí. Es que hay muchos, si le piensas bien, aquí tendremos que poner la lista. Bill Sienkiewicz, que sí, es buenísimo, ya sea usando tintas o pintura, es igual de bueno. Bill Sienkiewicz, cambié de opinión. pero vamos, es que sí hay un montón. Dice, ¿cuáles son los mejores? Entonces sí puedes dar más nombres, Esteban. Los hermanos Hampton, Boy y Scott son muy buenos haciendo cómic. Uh-huh. Jeffrey Katherine Jones, aunque no hizo mucho, lo que hizo me gusta mucho. Ken Williams, que me dicen que me gusta bastante. Joe Yusko, a pesar de que no ha hecho mucho arte secuencial, cuando lo ha hecho es muy bueno. ¿Quién más podemos mencionar? Obviamente Simon Bisley, que es otro que no podemos dejar pasar de largo, junto con todos los otros discípulos de Colin Wilson, que esto incluiría a Chris Moeller, por ejemplo. Y sí, pues que ahora varios de estos artistas son digitales, entonces si es digital creo que pierdo la noción de dónde separo pintado de no pintado. Sí, hay muchos que ya lo hacen de forma directa, porque incluso hay muchos que eran pintores y encontraron las herramientas para hacer cosas así en digital, y la verdad es que cuando lo hacen bien la diferencia es difícil de notar. Que por ejemplo, diría que el trabajo de a ver si no me falla la memoria, Andrew Robinson en The Fifth Beatle es extraordinariamente bueno. También. Entonces, sí hay... Karl Kerschel también pinta digitalmente y es un gran artista, pero no sé si entra dentro de tu definición. Y también hay los que es combinado, ¿no? Porque pintan el color y usan tinta en las líneas, que es algo que era muy común en Europa, ¿no? Por ejemplo, hay muchos cómics de Moebius que están hechos así, que son tintas, pero todo el color está pintado, entonces es una mezcla de las dos cosas, y no sé si eso aplicaría. Steranko llegó a hacer algunas cosas pintadas, aparte de que como hace arte conceptual y storyboards, también hay cómics muy... Por muy mal que me caiga el señor, debo reconocer que sigue siendo un gran artista. Yo diría que solamente hizo portadas, pero Norm Breyfogle hacía grandes portadas pintadas. Sí. Ya sé a quién más no estamos incluyendo aquí en grandes pintores de cómic. Dave McKean.
John Bolton. James Jean. John Bolton. Pero tampoco. No, James Jean nada más hace portadas. Él sí es ilustrador. Ok. Ok, Beto, yo creo que con eso es suficiente. ¿Qué más? Ok, seguimos con el mismo Alberto. ¿Qué opina de las adaptaciones del libro al cómic y cuál es su favorito? El mío es Apocalipsis de Stephen King, que según yo Apocalipsis es de Stanford. No leo libros, Beto, así que no sé, no podría opinar. No, yo no soy muy fan de que sean de novela a cómic, porque pues si de todos modos lo vas a leer, ¿por qué no lees la versión completa? Ya dejando eso de lado, hay muchas que me gustan bastante. Las de King creo que están bien, sobre todo cuando te cansas de los tabicotes. Ahí sí es opción poder verlas al menos con dibujitos, pero vamos, no sé, me gusta más cuando haces anexos. Por ejemplo, algo que hace Jim Butcher, el creador de se me fue el nombre de la saga de Dresden Files. Es que los cómics que hay no son adaptaciones de las novelas, son complementos o son historias que van entre las novelas. Los escribe él mismo y hace equipo con artistas de cómic para que sea un complemento a las novelas. Me gusta más cuando hacen esa clase de cosas que cuando son literalmente adaptaciones de los libros. Sí. Sí que, insisto, hay algunos que son muy buenos, pero no es algo que sea del todo de mi agrado. Es que se pierde una parte. Si pierde una parte importante de... Bueno, voy a revelar algo. He leído libros. No leo libros, pero he leído libros. Creo que se pierde una parte importante que tiene que ver con la... Obviamente con la prosa, con el estilo lingüístico de un libro, que puedes hacer una adaptación a un cómic, pero en realidad al ser un medio visual hay un... Toda esa labia, esa palabrería que puedes utilizar para hacer una descripción que puede ser notable o muy pobre, se vuelve redundante en un cómic. Es que es la misma historia, pero pierdes un poquito de la voz del autor, que creo que es algo que es atractivo en las novelas. Porque incluso pierdes el arte lingüístico de la escritura, pierdes esa capacidad que tiene el escritor de generar ambiente a través de las palabras. Eso se vuelve, o sea, obviamente en un cómic lo tienes que hacer a través de los dibujos. No tiene mucho sentido que hagas un dibujo y traslades un texto que describe exactamente lo mismo que está mostrando en el dibujo. Es difícil, sí, creo yo. Por ejemplo, las adaptaciones de Neil Gaiman que me gustan mucho, a veces depende de quién es el artista que está adaptando. Las que ha hecho Colin Doran son muy buenas, comenté por aquí la de Snow Glass Apples, tiene por ahí otro que es Chivalry, tiene Troll Bridge, pero son mayormente adaptaciones de historias cortas, no de novelas. Y ese sí, como mayormente funciona, ¿no? Vamos, por ejemplo, nadie se va a quejar de que Coraline la haya adaptado P. Craig Russell, ¿verdad? Lo mismo que en Norse Mythology. O sea, yo creo que ahí es donde está la fortaleza del cómic, en la capacidad de un cuando tienes un gran artista que puede representar esas cosas que solamente tú te puedes imaginar, o sea, que solamente te las puede evocar el escritor y que te las tienes que imaginar. Cuando tienes un artista que se las puede imaginar mejor que tú y representarlas pero es que gráficamente, ahí tienes una ganancia enorme. Ahí a veces te das cuenta que hay un enfoque muy distinto, ¿no? Porque cuando tú ves los cómics de Stephen King que se han adaptado a cómic, contratan a un guionista para que haga la adaptación a otro medio y luego un ilustrador para que le vaya dando forma en formato de cómic. Y sí, te está contando la misma historia con algunos cambios y lo que sea, pero cuando es un artista que decide tomar un libro de prosa que le gusta y adaptarlo gráficamente, es como sumarle su voz de autor a la historia original. Entonces yo lo veo ahí más como un complemento. Que eso pasa mucho con las obras de Gaiman porque, insisto, generalmente quienes hacen las adaptaciones son amigos suyos o son quienes tienen alguna idea de algo que van a aportar al adaptarlo a un medio visual. Y es algo que pasó con How to Talk with Gutierrez and Parties, con la de Sherlock Holmes contra Cthulhu. ¿Cómo se llama? A Study in Emerald. La adaptación al cómic también es muy buena. Insisto, todo lo que ha hecho P. Craig Russell adaptando algunas de sus historias a cómic, algo que hizo por ahí con John Bolton, también fue una adaptación de un cómic corto. Pero P. Craig Russell ha adaptado varias historias de prosa de Gaiman, pero insisto, es P. Craig Russell y él le añade un extra. No nada más es la voy a convertir a otro medio, es le voy a añadir algo de identidad visual. Entonces, en ese sentido, eso es cuando me gusta. Cuando te ofrecen algo más que nada más contarte la historia con dibujitos.
Muchas grecas muy intrincadas. Siguiente pregunta, Beto. Y el mismo Alberto, ¿le van a dar oportunidad al DC Black Label cómic de Mark Waid y Brian Hitch de Superman? Sí. Es Mark Waid en DC que hasta ahorita lleva un promedio de bateo como de 900, entonces ¿por qué no darlo por lo que está haciendo Mark Waid? No me importa el logotipo que traiga en la esquina. Sí, o sea, Brian Hitch no me gusta, pero no lo odio, así que no es algo tan terrible. Ya lo dijimos, es un artista que en lo personal no nos agrada por algunas de las cosas, pero hace que un trabajo luzca bien. Y generalmente cuando tiene un buen guionista, si respeta ese guión, el cómic resulta bastante bueno. Entonces, en este caso, las expectativas son altas por lo bien que le está yendo a Wade con todo lo que ha hecho en DC. Esta gira de regreso estuvo tan buena que creo que ya va siendo tiempo de que regresen algunos otros de los exiliados, ¿no? Me gustaría ver qué hace Greg Rucka ahora que sí los dejan trabajar sin interferencia editorial. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Por favor, Esteban, lee algo que te guste. Ya no hagas bilis con Jeff Jones. Te lo pido como seguidor y también como amigo. Bueno, esta semana lo hice. Te hice caso, Alberto. Ok. De ahí pasamos a Ricardo Pérez, que dice: hola caballeros, continuamos con la guerrilla Comicverso y les envío lo siguiente. ¿Podrían nombrar algunos editoriales de cómics que ya no existan y recomendar algunas de sus obras? Uf, Dios mío. Eso lo hicimos cuando hicimos lo de los sellos. Mencionamos un montón. Sí. Y no tiene tanto. No, eso debe haber sido hace unos menos de 6 meses, yo creo. Sí. Sí, y lo hemos hecho así con varios otros. No hemos hablado de Cómico, hemos hablado de Eclipse, de algunas editoriales pequeñas de los 80 como Ok, First hablemos Pacific. de First Comics y ahí... ¿cómo se llama, Beto? Pacific, Eclipse, Epic. No, el cómic, ¿Cuál? ¿Black Flag? No, el de, no, el de American. Ostrander con Grimjack. Grimjack, American Flag. Uh-huh. ¿Cuál era el que hacía Grell ahí? Bueno, ¿el que hacía quién? Mike Grell tenía uno también en First, ¿no? Sí, pero no me acuerdo en este momento. Es que te digo, a veces yo me confundo. ¿Cuál era dónde? ¿Qué era lo que salía aquí? Sí. Chaikin hizo también varias cosas con ellos, aparte de American Flag, no nada más American Flag, pero no recuerdo qué podría haber sido, pero... Bueno, había varias series interesantes ahí en First Comics. Las novelas gráficas de Oz, que hacía Eric Shanower, empezaron ahí, que creo que luego acabaron en Dark Horse. Ok. Sigamos, Beto, sigamos. Vamos a remitirlo a las respuestas anteriores, porque esto lo han preguntado de una u otra forma varias veces. Sí, es algo que hemos tocado el tema varias veces. Y después dice: recuerdo que a mediados de los 2000 DC Comics hizo traer de vuelta a los superhéroes de Archie Comics, pero ahora los pasé de largo. ¿Ustedes los leyeron? No te perdiste de nada. Yo leí algunos y no eran muy buenos, que digamos. Sí, y después los intentaron lanzar en otro lado, además. Sí, ya van como 4 o 5 veces que los intentan relanzar en DC, en sellos independientes. La última vez se fue Red Circle, que fue el sucio que era para ellos. Justamente. Pero vamos, los personajes de por sí no eran muy buenos, nunca fueron buenos, entonces todos los intentos que han hecho de relanzarlos, pues no han encontrado tracción como para retomarlos. Es que no tienen un acervo cultural que impulse la publicación permanente de estos cómics. Entonces, si no despegas con una historia que te atraiga a la gente inmediatamente, creo que no están condenados a estos intentos permanentes de relanzamiento. Sí, que además por la época en la que surgieron son héroes genéricos, y creo que eso los lastima porque no tienen el suficiente conocimiento entre los lectores como para apelar a la nostalgia, y no ofrecen nada que no hayas visto antes. Pero pues eso, el mismo Ricardo dice: he escuchado recomendaciones de los cómics clásicos de Rico McPato. ¿Los han leído? ¿Los recomiendan? Aquí la respuesta es muy simple, mira. Cualquier cosa que tenga el nombre de Karl Barks o el de Don Rosa es muy bueno y vale la pena. Échale su ojo. Tal cual. Siguiente pregunta, Beto. Me gustó mucho el cómic de La Nación de la Medianoche, de Midnight Nation. ¿Alguna saga o cómics de ese estilo que recomienda? Esa no era de Straczynski, Beto. Sí. Es Straczynski con Gary Frank. ¿Con Gary Frank? Sí. Ok. Y es bastante buena. No, esta no la leí, así que no podría comentar al respecto. A mí me gustó, pero no sé al estilo a que se refiere. Es una historia que trata sobre un mundo de sombras. Un mundo que vive a la sombra del nuestro. Y un personaje que se ve atrapado entre ambos. Entonces, en ese sentido, pues la historia probablemente tenga algún cierto parecido con... ya que hablamos de adaptaciones
de libro a cómic, ahí a lo mejor podría interesarle echar un vistazo al Neverwhere de Neil Gaiman, que aparte ahí es adaptación doble, porque obviamente lo escribió para una serie de televisión, después escribió una novelización y luego la novelización se convirtió en un cómic, pero probablemente Neverwhere podría ser algo que te guste y lo puedes buscar en formato de cómic. Ok. La que sigue se siente como que no has escuchado los 338 episodios anteriores. Dice, ¿algunos cómics raros o extraños que hayan leído y recomienden? Es parte de la descripción de Comicverso, ¿no? Sí, o sea, tampoco vamos a decir que son cosas tremendamente extrañas, pero sí de vez en cuando sale algún comentario un poquito más rebuscado. Sí. Después dice... sí. El espectro de Ostrander. ¡Wow! ¡Qué buen cómic desde mi perspectiva! Pregunta, ¿terminó porque así lo decidió Ostrander o fue mandato editorial? Fue decisión de Ostrander y la especulación que existe al respecto, aunque nunca le dio una entrevista donde lo confirme, es que murió Kim Yale. Y al parecer, bueno, era una temática un tanto dura de mantener en razón de tal cosa. Kim Yale era en esa época la esposa de Ostrander. Uh-huh. Y ya sabemos que a veces cuando un autor se involucra con la temática de un tomo, los sucesos en su vida personal tienden a tener algún impacto. Entonces, como dices, nunca lo ha confirmado, pero los tiempos pueden indicar que podría ser que no fuese directamente que tomó la decisión, sino que simple y sencillamente después de la muerte de su esposa no estaba en el mood para así contar las historias y decidió ponerle punto final a la serie. Entonces podía ser de forma indirecta. Sí, absolutamente razonable. O sea, se muere tu esposa y después no quieres seguir escribiendo sobre un tipo que está muerto, tiene mucho sentido. Sí. Después con el fin de interactuar más con su audiencia, se me ocurre que quizá una vez al mes o algo así podrían preguntarnos algo ustedes a nosotros. En este caso hipotético, ¿qué nos preguntarían? Pero creo que todas las semanas les preguntamos qué quieren que les entreguemos como y nunca nos producto responden. de nuestro Patreon. Sí. Mira, vamos a dejar así una pregunta abierta y vamos a ver si es cierto. Si pudieras recomendarme solamente un cómic y uno solamente, ¿cuál sería? Okay. Y vamos a ver. Yo agrego como condición que no hayamos hablado de él nunca. Sí, que me recomienda algo del que yo no haya hablado antes. Y vamos a ver qué coincidencia hay o si nos ayudan a descubrir cosas nuevas. Y luego cierra con lo que se está convirtiendo en un chiste clásico, Esteban. El origen de Hawkman. No. El origen lo podemos decir, la historia es lo que no queremos. Los múltiples orígenes de Hawkman son los complicados. Sí. El problema es cuando dices cuál de todos. Un origen no es problema. Un origen sería si podemos sencillo. escoger uno al azar y hablar de ese, lo podemos hacer. Pero cuando tenemos que explicar todo así como monan, ahí sí ya no. Ya pasando a su segunda mitad de preguntas. Leí Ghost Rider Dead Bison, que salió hace un par de años. Estaba entretenido, pero de pronto ya no lo publicó Marvel y salió otra serie por Benjamin Percy y quedó inconcluso lo anterior. ¿Qué pasó ahí? Si no mal recuerdo, esto fue en medio de una de las organizaciones editoriales de Marvel. Le dieron otros títulos a Brisson, que aparte en ese momento estaba por publicar una novela, y coincidieron ahí que es algo que ha pasado varias veces, que de repente tú sientes que una etapa de un escritor va bien y de repente dicen, no, esto termina el próximo número y dentro de 3 meses sale nueva serie y tú, ¿qué? ¿Por qué? No, nadie sabe por qué pasó, pero generalmente es eso, cuando hay reajustes editoriales el nuevo editor llega y decide que quiere traer su propio equipo creativo. Yo me imagino que eso fue lo que pasó aquí. Sí, o tal vez concluya alguna vez. Es posible que en algún momento tenga tiempo y lo retome. Hay veces también que se da porque deciden mover a algún escritor a un título de más alto perfil, que fue lo que pasó por ejemplo con Donny Cates en Doctor Strange, que de repente, ¿qué? Como que nada más 6 números. No se ponía que había más, y sí que quería hacer más, pero le ofrecieron otras series y dijo, sí, voy allá. A lo mejor luego regreso acá. Está la puerta abierta, pero a veces hay distintas razones por las que eso sucede. Después dice, crecí leyendo cómics de novedades editores de Marvel, por eso tengo arraigados esos nombres de superhéroes y supervillanos. Algunos de plano no los adopté, como Glotón para Wolverine o el Matón para Punisher, pero casi todos los demás sí. Deslizador de plata, te sorprenderá saber que Glotón es la traducción correcta. Sí, así se llama el animal. Que también es un poquito incorrecto que le hayan puesto así, pero pues, en fin. Deslizador de plata, Caballero Lunar, Hombre de Hierro, Hombre Araña, La Mole, Mujer Hulk, Fulgor para Dazzler, Merodeador Nocturno, que es Nightcrawler, Trillador Nocturno, que es Night Thrasher, siempre lo di, Doctor Centella. Trillador Nocturno. Evidentemente, ahí, insisto, cuando la gente te diga que Remy Bastien era un buen traductor, se les ve que Remy Bastien era una persona muy grande y no tenía idea del slang o de la cultura pop y nunca
nunca supo que Thrasher era en relación a las patinetas. Entonces para el Thrasher era algo que destruía algo y se le ocurrió que Trillador Nocturno era una buena traducción, aún a pesar de que estaba viendo un cómic en el que había un dibujo de un tipo enfundado en un traje negro y con una patineta. Es un problema de no estar conectado con la cultura pop, no tener una idea del slang vigente, y eso es lo que te lleva a esa clase de traducciones. Doctor Centella, Doctor Strange, eso viene desde los 60. ¿Qué opinas de ese tipo de traducciones? Que qué bueno que ya no se hace. Sí, dejémoslo en la nostalgia. Creo que hay algunos casos en que hay algunos nombres que se me quedaron, pero más allá de eso, generalmente no es buena idea traducirlos. Pero por otro lado, si lo ves desde un punto de vista didáctico o educativo, podría ser importante intentar preservar el uso del lenguaje español, que es algo que mientras más al norte es más difícil. Sí, pero aquí también ya está el tema de que son propiedades corporativas. Y esa es la razón por la que ya no se traducen los nombres de los personajes. Por eso nunca vas a ver un cómic del Hombre Araña. Porque a Marvel no le interesa gastar dinero para registrar Hombre Araña. Entonces, registras a Spider-Man en todo el mundo y te quitas de problemas. Registras Wolverine en todo el mundo y te quitas de problemas. Registras The Thing en todo el mundo y ya no tienes que estarte preocupando por qué otros sucederán. Y es la razón por la que, como ya son marcas, pues no hay necesidad de traducirlo. Pero sí, coincido en que la idea de preservar un poquito el lenguaje está bien, aunque también está la noción de que el lenguaje se modifica y evoluciona todo el tiempo, y un efecto normal de la globalización, un efecto normal de la globalización es que vas a integrar muchas frases y palabras de otros idiomas a tu vocabulario regular. Y sobre todo lo ves hoy día no solo con la cultura pop, sino con la tecnología. Entonces, a veces yo creo que se trata más de encontrar un balance en donde es necesario. Sobre todo cuando tienes un equivalente en español, ahí es cuando sí estoy en contra de que estés usando el término en otro idioma. Cuando es un neologismo, me parece válido que integres otros idiomas, pero si es algo para lo que existe una palabra, ¿por qué no usarla? Sí, y ocasionalmente, sobre todo si, a ver, creo que para personas como Alberto especialmente, o el mío, en que leemos en otro idioma, se vuelve muy natural bueno, ya hace mucho tiempo que no leo cómics traducidos, pero se vuelve muy natural el uso de palabras en inglés, al punto que de repente tienes dificultad para expresarlo en otro idioma, en español. O entiendes el contexto o la razón de ser de algo, a pesar de que tengas una parte de lo que está escrito en inglés y otra parte en español. Pero hay algunos personajes que tienen un vínculo, tal vez muchos de ellos, la gran mayoría, vínculo directo con el nombre, y si no eres capaz de traducir eso, o sea, de darle contexto, de trasladar esa información a la traducción, creo que se pierde algo, a pesar de que tengas claro que Punisher es Punisher. Bueno, si no sabes qué significa Punisher, lo vas a agarrar por contexto, pero es útil para entender al personaje, por lo menos en un primer acercamiento. Así que no sé. Que ya vimos que lo dejaron de hacer incluso en el cine, ¿no? Porque cuando se ve la película con Thomas Jane, todavía en México se estrenó como El Castigador. Cosa que seguramente no le cayó muy bien a muchos fans. Y cuando apareció la siguiente, que es The Punisher Warzone, ya fue The Punisher Zona de Guerra. Que ahí no sé qué además tanto fue la cuestión de la marca y qué tanto el que ya se había vuelto más no sé, más común el que la gente ubicara quién era Punisher. Además que hay un tema, creo yo, con tal vez con el enfoque provinciano que tenemos de la importancia de nuestro propio lenguaje del español y de la forma en la que lo hablamos en los distintos lugares, es que lo van a notar, tiende la gente a pensar que porque algo está en inglés suena mejor. ¿Ah? Hay mucha gente que le pone el nombre del negocio en inglés y hay muchos nombres de negocios en inglés que están mal escritos o que no significan lo que la gente quiso decir. Sí. Pero la sola idea, un tanto arribista, no sé si el concepto existe con ese nombre allá, de usar el lenguaje inglés que es visto como mejor, influye en que fonéticamente, o sea, que hagamos una especie de relación fonética estética con que el nombre esté en inglés. A pesar de que
ves múltiples casos de gente que ni siquiera sabe pronunciarlo en inglés, pero no importa, está escrito en inglés y le suena mejor. Así que creo que hay varios elementos que se conjugan en ese uso. Lo que a veces se vuelve divertido. Hagan una búsqueda de imágenes como English, así como inglés, pero con R en lugar de L, y seguramente van a topar con muchos carteles chistosos de gente que creía que estaba escribiendo en inglés y no lo estaba haciendo bien. Y se presta para muchos chistes, porque por acá hay una frase coloquial para decir cuando crees que alguien está abusando de algo, que es no se pasen de lanza. Y cuando en alguna época habían creado un cómic ficticio que no existía, de un autor también ficticio, hacían mucha burla de que decían que el autor trataba de escribir en inglés cuando no sabía, y decía no se happen of lances. Bueno, está bien. Entonces se puede prestar a cosas divertidas, pero sí, el problema es cuando intentas integrar palabras de otro idioma sin entender lo que estás diciendo. Ahí sí se convierte en un tema complicado, e insisto que muchas veces lo haces cuando hay un término en español. Sí, y sobre todo porque hay mucha gente que integra el inglés de una manera más... no sé si orgánica será la forma, pero no tiene que ver con un conocimiento acabado en inglés, sino con un conocimiento superficial del inglés. Entonces logran entender algunas palabras por contexto y por lo mismo son incapaces de traducirlas. Entonces, cuando quieren decirlo en español les sale más fácil agarrar la palabra en inglés y tratar de pronunciarla medio en español. Por ejemplo, janguear. Janguear es una palabra que, gracias a Dios, todavía no se utiliza en Chile. Acá tampoco. Bueno, no sé si en el norte, que ya sí de repente hacen cada cosa. Pero la habrán escuchado en las canciones, ¿cierto? Probablemente. Entonces, es un elemento claro. La gente dice, I'm hanging out. Y lo terminan transformando en hanguear por uso, porque por contexto entienden de qué están hablando, pero es tan sencillo como estoy pasando el tiempo con alguien, qué sé yo, estoy compartiendo o algo por el estilo. Pero no, como el uso es en el otro idioma y el otro idioma se absorbe de una manera por uso más que otra cosa. Se empieza a deformar el lenguaje de esa forma. Aquí, bueno, es la misma forma en la que se creó el lenguaje, así que tampoco es algo que tendría que ser tan chocante. O sea, por algo hay varios idiomas con origen comunes, porque se hablan en distintos lugares y se empiezan a deformar con el paso del tiempo. La integración de elementos de otros idiomas es algo súper antiguo, o sea, tenemos anglicismos, tenemos galicismos, etcétera. Dijeron chao alguna vez, chao viene del italiano. ¿Alguien tiene buena facha? Italiano. Y otra cosa importante que hay que señalar es que esto no nada más pasa con el español. En general, como el inglés se toma como un estándar internacional, es algo que pasa en todo el mundo. Si han visto series o películas coreanas, se dan cuenta de que de repente hay muchas frases que dejan en inglés. Lo mismo si ves material japonés o francés. Sobre todo entre jóvenes. O deformaciones, por ejemplo, ajá. ¿Cómo se dice, a propósito, cómo se dice lucha libre en japonés? Puroresu. Y puroresu es un intento de un japonés de decir pro wrestling. Lo que pasa es que cuando no existe un equivalente en japonés, sí buscan un equivalente fonético. Sí. Entonces eso resulta. Pero por ejemplo, en la hay un plato, para que Beto no se ofenda, hay un plato que es el curry rice o el curry rice, que es arroz al curry. Como dicen los japoneses, kareraisu. ¿Cómo dicen los japoneses las cosas fritas? ¿Qué son? Pollo furai, ¿cierto? Furai es fry, pero pronunciado en japonés. Sí, pero ahí sí no logran decir, como no logran decir fry, dicen furai y terminan transformando la palabra. En fin, eso son los neologismos. Sí. Incluso pasa con los nombres. Que Alice lo convierten en Arishu. Sí. Siempre meten una U por ahí los japoneses. Sí. Otra R y una U. Parece que los japoneses son los que no pueden pronunciar la L y terminan diciendo R, y los chinos no pueden pronunciar la R y terminan diciendo L. Sí, aunque los chistes racistas a todos los hagan hablar igual, con L's en lugar de R. Sí. En fin, Beto, creo que nos fuimos por un sendero del bosque. Nos fuimos, Kimosabi. Yo te iba siguiendo. Bueno, me acompañaste entonces. Pero es que el bosque es peligroso, no puede dejarte entrar solo. Es hora de regresar, Beto, y creo que ya es hora de ir cerrando este episodio de Comic Verso. No sé si quieres comentar alguna otra cosa. No, por tiempo yo creo que ya. Basta, ya tenemos ahí un cómic y una serie, entonces está balanceado, aparte de que le dimos salidas a montones de preguntas y nos fuimos al día con todas nuestras plataformas.
Beto, Mandalorian termina esta semana, ¿no? Sí, estamos grabando esto. Algo que a lo mejor iba a ser comentado. Hoy, martes 18 de abril, se cumplen 85 años del debut de Action Comics. Primera aparición de Superman y nacimiento del superhéroe moderno. Creo que si hacemos un programa de cómics, creo que de menos me ameritaba una mención, ¿verdad? Sí. Ok, entonces yo creo que es probable que la próxima semana comentemos toda la temporada de Mandalorian, porque vi los últimos 2 episodios, pero no vale la pena comentarlos ahora si ya va a terminar la próxima semana. No la próxima semana. O sea, esta semana, sí. Y lo vamos a comentar la próxima semana. Mañana. Entonces el próximo episodio ya habremos visto la temporada completa. En unas horas más si vuelvo a trasnochar, pero no lo haré. En tu caso sería más fácil que te vayas a dormir y te levantes temprano, ¿no? Porque allá se va a estrenar que como a las 4 de la mañana. No estoy seguro, Beto, pero diría que sí. Porque según yo es a la medianoche hora del este. Ok. Entonces son me dejaste donde mismo. Ok, acá es a las 2 de la mañana, por eso digo, supongo que es a tus 4 de la mañana. No, y si acá no se movió el horario, si en Estados Unidos se murió, entonces probablemente estamos ahora una hora más atrás, lo que implicaría que es a las 3 de la mañana, sería a tus 5 de la mañana, Esteban. Es más fácil que te vayas a dormir y te levantes temprano, antes de irte a trabajar. No creo que lo haga tampoco, pero es una posibilidad, existe. Sí, siempre está ahí. El día que decidas hacerlo es más fácil que en lugar de desvelarte te vayas a dormir y te levantes. Sí, más fácil decirlo que hacerlo, Beto. Me cuesta mucho menos quedarme despierto que levantarme temprano. Puede ser. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Beto, ¿tenemos que explicar lo que es Facebook? ¿Lo sigue usando la gente? Pues la gente que lo sigue usando sabe lo que es, entonces ¿para qué se los explicamos? ¿Para qué mandas a alguien que no lo usa a que lo busque? Sé conscientes que van. Si lo han omitido toda su vida, así están bien. Déjalos ser felices. Mientras siga existiendo, también nos pueden encontrar en Twitter. Nuestro Twitter es Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso y a la publicación de un especial mensual. El último se lo dedicamos a la película de la Legión de Superhéroes. Y este mes vamos a hablar probablemente de la nueva película de Doom That Came to Gotham, también de las películas animadas de DC, de Warner. Y les prometemos cambiar de tema una vez que Esteban salga de este ciclo. Si quieren integrarse a nuestro Discord, a nuestra tranquila y creciente y estable comunidad de Discord, pueden hacerlo ingresando al link bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Algo más, Beto? Y nada, creo que eso es todo. Recordarles que más allá de si nos apoyan económicamente o no, o de que en qué plataforma interactúen con nosotros, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Si conocen a alguien que le pueda interesar los temas que aquí tocamos y creen que puede ser de su interés conocer el podcast, compartan los enlaces y díganle dónde nos encuentra, cómo nos puede seguir y vamos a ver si podemos hacer crecer esta comunidad. ¿Y dónde te encuentra la gente, Beto, aparte de Comicverso? Aparte de Comicverso, participo cuando el buen Jorge Tobalín decide sacarlo del retiro y hacer ediciones del poderoso podcast Comicase. Suelo ser parte del mismo. También colaboro con Héctor McCoy en su proyecto de podcast que actualmente apareció el episodio 100, con el que cierra la etapa de la ciencia y la ficción, pero promete tener noticias pronto de qué es lo que va a hacer a continuación. Así es de que pues una vez que suceda, pues también le estamos avisando en dónde anda Héctor y qué es lo que voy a hacer por allá con él. Y aparte de eso, pues tengo un blog que es ogreradecidades.blogspot.com, donde generalmente publico reseñas de cómics, libros, películas, series de televisión, además de un Patreon que encuentran en patreon.com/guía-ficcionauta, todo de corrido con X, donde además de acceso anticipado a esas mismas reseñas, hay algunos textos originales y exclusivos de esa plataforma, que para cuando estén escuchando esto ya estará por ahí el más reciente, dedicado justamente al origen de Superman, con algunos detallitos y cosas no tan conocidas de cómo fue que un par de chicos judíos criados en la ciudad de Cleveland le dieron origen a la primera versión moderna de un superhéroe. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.